Imagina estar en una trinchera, rodeado de barro, frío y muerte, y de pronto ver una nube amarillenta acercándose lentamente, como una criatura viva dispuesta a devorarlo todo. Así fue como los soldados aliados experimentaron uno de los momentos más aterradores de la historia, el primer gran ataque químico durante la Primera Guerra Mundial. Fue en abril de 1915, durante la Segunda Batalla de Ypres, en Bélgica, cuando el ejército alemán rompió por primera vez las reglas no escritas de la guerra, liberando toneladas de gas cloro contra las líneas enemigas. Hasta ese momento, los horrores de la guerra se libraban con balas y cañones, pero nadie estaba preparado para enfrentar un enemigo que no se podía ver ni combatir. La nube de gas, impulsada por el viento, se deslizó sobre las trincheras y penetró en los pulmones de miles de soldados, provocando asfixia, ceguera y una muerte dolorosa e inevitable. Muchos intentaron cubrirse el rostro con pañuelos mojados o toallas improvisadas, pero la protección era mínima. El caos fue inmediato. Hombres aterrados abandonaban sus posiciones, dejaban caer sus armas y corrían a ciegas entre la niebla venenosa. Este ataque no solo cambió el curso de aquella batalla, sino también la forma en que se concebía la guerra. La introducción de las armas químicas abrió un nuevo capítulo de terror en los conflictos armados. Ahora el aire mismo podía ser un asesino. Lo que se creía imposible se hizo realidad, morir simplemente por respirar. Pero esta aterradora innovación solo sería el comienzo. Muy pronto, los campos de batalla se llenarían de nuevas y mortales sustancias químicas, llevando el sufrimiento humano a niveles jamás imaginados. Tras el primer ataque con gas cloro en Ypres, los ejércitos del mundo entendieron que las armas químicas habían llegado para quedarse. Lo más aterrador era que, a partir de entonces, comenzó una carrera frenética por perfeccionar estas sustancias letales. No solo se trataba de matar al enemigo, sino de hacerlo de maneras más rápidas, más dolorosas y más difíciles de prevenir. Así nacieron compuestos como el fosgeno, y más tarde, el temido gas mostaza. El fosgeno, introducido en 1915, era mucho más mortífero que el cloro. Invisible, casi sin olor, atacaba silenciosamente los pulmones de quienes lo inhalaban. Lo más macabro era que sus efectos podían tardar horas en manifestarse. Soldados que creían haber sobrevivido al ataque, caían muertos horas después. El gas mostaza, utilizado masivamente desde 1917, llevó el horror aún más lejos. No mataba de inmediato, sino que provocaba quemaduras químicas dolorosas en la piel, ceguera temporal o permanente, y daños internos irreversibles. Era una guerra psicológica, no bastaba con defenderse de las balas, había que temerle también a lo que no se veía. Los ejércitos comenzaron a desarrollar máscaras antigas rudimentarias, hechas de tela empapada en sustancias químicas, y luego versiones más avanzadas de goma con filtros especiales. Sin embargo, muchas veces estas máscaras llegaban tarde, estaban mal diseñadas o simplemente eran insuficientes frente a la cantidad de gas liberado. El terror de una nube asesina colándose por cualquier rendija no podía borrarse de la mente de los soldados. La guerra química no respetaba bandos ni reglas. El viento podía cambiar de dirección y hacer que los propios atacantes sufrieran los efectos de su creación. La Primera Guerra Mundial se había convertido en un infierno donde el enemigo era tanto humano como invisible. El terror que provocaban las armas químicas iba mucho más allá de los daños físicos. A medida que las batallas avanzaban, los soldados vivían con un miedo constante, la posibilidad de morir ahogados por una nube invisible se volvió una pesadilla diaria. No importaba lo experimentados o valientes que fueran, bastaba un descuido, una máscara mal ajustada o un viento inesperado para condenarlos. La sola advertencia de gas provocaba pánico, desorganización y huidas desesperadas, muchas veces más letales que el propio ataque. Los informes médicos comenzaron a registrar una nueva clase de traumatismos, soldados que, aunque físicamente ilesos, quedaban marcados psicológicamente por el miedo al gas. Se hablaba del shock de gas, una forma temprana de trastorno de estrés postraumático. Algunos soldados temblaban de terror al ver una nube acercándose, otros sufrían colapsos nerviosos al escuchar el sonido de las granadas químicas estallando. La guerra, que ya era brutal con ametralladoras y artillería pesada, había sumado un nuevo nivel de sufrimiento invisible. Además, los métodos de despliegue del gas se volvieron más sofisticados. Ya no solo se liberaba con cilindros cuando las condiciones eran favorables, se empezaron a usar proyectiles de artillería cargados con agentes químicos. Esto hacía que cualquier ataque pudiera ir acompañado de gas, sin previo aviso, sin oportunidad de preparación.
La línea entre un bombardeo convencional y uno químico se volvió borrosa, aumentando la ansiedad entre las tropas. A finales de la guerra, se habían producido más de 50 tipos diferentes de agentes químicos, y aunque las cifras exactas son debatidas, se estima que alrededor de 1 millón de soldados sufrieron heridas por ataques químicos, y decenas de miles murieron en agonía. El mundo había sido testigo de una forma de guerra que ni siquiera las reglas más básicas de la humanidad habían podido contener. A medida que la guerra se alargaba, las potencias involucradas entraron en una auténtica carrera armamentista química. Cada nuevo gas desarrollado impulsaba a los enemigos a crear una versión aún más letal o una defensa mejorada. No se trataba solo de supervivencia en el frente, era una cuestión de prestigio militar y nacional. Alemania, que había iniciado el uso masivo del gas, perfeccionó compuestos como el fosgeno, muchísimo más mortal que el cloro y casi imposible de detectar a tiempo. Bastaba inhalar una pequeña cantidad para que, horas después, los pulmones colapsaran. Los aliados, por su parte, respondieron con su propia producción de gases y con el diseño de mejores máscaras antigas. Sin embargo, en muchos casos, las máscaras primitivas fallaban ante los nuevos compuestos. Materiales que filtraban el cloro eran inútiles frente al fosgeno o la mostaza. Esta última, el gas mostaza, se convirtió en una de las armas más temidas. No solo atacaba los pulmones, sino que causaba quemaduras químicas en la piel, dejaba ciegos a los soldados y persistía en el suelo y la ropa durante días, contaminando trincheras enteras. El gas mostaza cambió el rostro de la guerra. Ya no bastaba con ponerse una máscara para protegerse, cualquier parte expuesta del cuerpo era un blanco. Los soldados tuvieron que improvisar trajes y cubrirse como podían, pero aún así las heridas eran terribles y el sufrimiento, inhumano. Miles quedaron desfigurados de por vida. Lo más trágico es que, pese a los horrores que provocaban, los líderes militares de ambos bandos no dudaban en seguir utilizándolos masivamente. Para ellos, el gas era simplemente otra herramienta más para quebrar al enemigo, ignorando que la verdadera víctima de esa guerra invisible era la propia humanidad. Al terminar la Primera Guerra Mundial en 1918, el mundo quedó horrorizado ante el saldo que habían dejado las armas químicas. Las imágenes de soldados con rostros desfigurados, pulmones destruidos y cuerpos mutilados por el gas circularon por todo el mundo, dejando una marca imborrable en la memoria colectiva. La indignación fue tan grande que en 1925, varios países firmaron el Protocolo de Ginebra, prometiendo no volver a utilizar armas químicas en futuros conflictos. Pero, como la historia nos enseña una y otra vez, esas promesas no siempre se cumplen. Aunque durante la Segunda Guerra Mundial el uso de armas químicas fue limitado en los campos de batalla principales, los avances en la investigación no se detuvieron. Nuevos gases aún más mortales fueron desarrollados en secreto, y los horrores de la Primera Guerra solo fueron un oscuro anticipo de lo que la humanidad sería capaz de crear después. Más allá de los tratados y acuerdos, el verdadero legado de las armas químicas en la Primera Guerra Mundial fue la prueba de que, en la búsqueda por la victoria, se podían cruzar límites que antes parecían impensables. Las trincheras de Europa no solo quedaron marcadas por el barro y la sangre, sino también por la huella invisible del gas que mataba silenciosamente, cambiando para siempre las reglas de la guerra. ¿Y tú? ¿Crees que la humanidad aprendió realmente la lección después de ver el horror causado por las armas químicas? Déjamelo en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias. Nos vemos en el próximo vídeo.